Subvertir expectativas. Una frase que con los años ha desarrollado un estigma para indicar baja calidad, escritores incompetentes y en general pereza a la hora de contar una buena historia. Los culpables de este cambio en la percepción general tienen nombres y apellidos, pero antes de ellos este tropo literario tenía su función y hasta prestigio, pues solo un autor con talento podía hacerlo y que se sintiera natural. Así que, ¿qué significa subvertir las expectativas en la narrativa? ¿Siquiera se sigue intentando hacer? ¿Hay alguna manera de salvar esta herramienta del escritor o debemos de abandonar toda esperanza? Todas esas preguntas y más serán respondidas el día de hoy, así que abandona tus prejuicios, toma una máscara y acompáñame en este vídeo para descubrir cómo subvertir las expectativas. Antes de comenzar, me gustaría comentar que YouTube ha cambiado el cómo funciona su algoritmo. Ahora, para contabilizar una view es necesario interactuar con el vídeo, es decir, darle a me gusta, suscribirte o comentar. Así que si en algún punto de este vídeo consideras que te parece interesante o te gusta el contenido que hago, te agradecería que le dieras a me gusta, comentaras o te suscribieras. Adicionalmente, si sabes acerca de algún creador de contenido que suba vídeos a YouTube, infórmale de este cambio que nos está afectando a todos. Para empezar, debemos de establecer definiciones, porque aunque parezca un concepto bastante simple, es fácil confundirlo o mezclarlo con otros elementos de la narrativa, principalmente el plot twist o giro de guión. Estas dos herramientas parecen sinónimos, y en general también suelen usarse en conjunto, pero son intrínsecamente diferentes y te lo voy a demostrar. Decimos que tenemos expectativas o estamos expectantes cuando esperamos algo, pero también cuando esperamos algo de un libro, una obra, una serie o una persona. Como cuando quedo con alguien espero puntualidad, cuando compro una novela de alta fantasía que haya magia y razas fantásticas, y cuando juego un juego de rol que haya rol en él, ya sea elementos RPGs o un rol que interpretar. Subvertir en este caso implica una elección consciente de ir en contra de estas expectativas establecidas, para darles un giro o causar un efecto, pero hay que entender el cómo usarlo bien para no destruir tu trabajo. Si he quedado con mis amigos para dar una vuelta a las 3 y me llegan a las 7, no están subvirtiendo mis expectativas, están siendo malos amigos. Lo mismo pasa cuando lo usas para escribir una historia. Tienes que determinar que la subversión vale la pena el choque que la audiencia va a tener con la idea. Usualmente nos referimos a subvertir las expectativas en narrativa cuando una obra intenta ir en contra de clichés, arquetipos o lo que en general se espera del medio. Por ende, no tiene un origen sólido establecido, porque es la manera en la que los nuevos arquetipos, tropos y clichés se establecen. Es una forma natural de evolucionar el medio. Si tenemos la típica historia en la que el héroe salva a la princesa de la torre defendida por un dragón, una manera de subvertirlo es invertir los géneros. Que sea una doncella quien rescate al príncipe en la torre. Hazlo las suficientes veces y se convertirá en el nuevo estándar. Y cuando se decida volver al héroe y la princesa, será una manera de subvertir la historia. Esto significa que como autor tienes el trabajo extra de valorar las expectativas que va a tener tu audiencia objetivo a la hora de interactuar con tu historia. Y también por qué muchas veces salen historias como salen, por no hacer este esfuerzo de entender el medio o la audiencia. Es por esto que cuando autores nuevos toman IPs ya establecidas, no suelen acertar con la audiencia original, pero me estoy adelantando. Antes he comentado que el subvertir expectativas se puede confundir con el giro de guión porque muchas veces van juntos, así que déjame daros una manera de no confundirlos. Hablamos de subvertir expectativas cuando le intentamos dar una vuelta de tuerca a una premisa para causar un efecto que ponga en juicio lo que esperamos de una historia, los personajes y los eventos, y nos haga reconsiderar los mismos. Un giro de guión es cuando se introduce un elemento o información nueva que afecta a toda la historia como tal, cambiándola drásticamente. Algo que nos haga cambiar nuestra opinión de todo lo sucedido hasta ahora en la historia. ¿Todavía no lo tienes claro? Deja que te ponga un ejemplo. Supongamos que tenemos una historia de misterio acerca de un detective que es contratado para resolver el caso del robo de un artefacto bastante valioso de la mansión de un hombre rico. Los potenciales sospechosos son los criados, los rivales políticos que aprovecharon la última fiesta para fisgonear por la mansión,
o hasta un ladrón que se colara en la residencia. Para subvertir las expectativas en este escenario, podemos hacer que el propio dueño del artefacto lo escondiera a conciencia, a modo de treta, para tener la excusa perfecta para despedir al mayordomo. Fíjate que estamos trabajando dentro de las posibilidades establecidas en la historia, y estamos alumbrando una opción que no habíamos considerado hasta ahora, porque no esperamos que el propio señor que llama al detective para investigar sea el propio ladrón, pero es posible. Un giro de guión en este escenario sería que el artefacto estaba encantado por pertenecer a una familia legendaria de la Edad Media y el espíritu del patriarca se manifestó para reclamar su herencia de las manos de alguien indigno. En ningún momento hemos hablado de la posibilidad de que la magia y lo sobrenatural puedan existir en la historia, por lo que introducimos este elemento que cambia radicalmente la misma. Por esto mismo digo que pueden mezclarse y confundirse, porque a veces un giro de guión desemboca en la subversión de las expectativas. Un caso como este es el juego Until Dawn. Un grupo de amigos deciden ir de excursión a una cabaña en el bosque para conmemorar el aniversario de dos hermanas y amigas suyas que perdieron la vida en ese mismo monte. Durante los eventos del juego, estamos constantemente preguntándonos qué está pasando realmente. ¿Los sucesos raros serán una broma de mal gusto del hermano menor de las fallecidas que está echando la culpa a sus amigos y está tratando de vengarse? ¿O hay algo más? Tenemos a veces enfoques de cámara y ángulos raros que indican que quizás algún animal salvaje los está acechando. Y luego está el hombre misterioso que vive solo en el bosque y se le ha visto en un par de ocasiones. Incluso cuando pensamos que esta es una típica historia slasher acerca de un asesino en serie, la historia juega con nuestras expectativas hasta el acto final, en el que se revela lo sobrenatural y que hay wendigos en el monte, y el hombre solitario les estaba dando caza. Los wendigos, además, en esta historia, son resultado de actos de canibalismo, así que tenemos la subversión de que una de las hermanas sobrevivió al accidente, pero quedó atrapada con el cuerpo de su hermana en el fondo de una mina y te puedes imaginar el resto. Habiendo dicho esto y con la esperanza de que haya quedado claro la diferencia, pasemos a ejemplos de cómo se ha utilizado el subvertir las expectativas, a veces con más éxito que otras. En Souls of Frieren hay múltiples instancias de subversión, pero en mi caso me gusta una en particular y la quiero comentar, que es la espada del héroe. Esta historia es bastante arquetípica en muchos aspectos. Tienes a un héroe elegido, su amigo el enano, un clérigo y la elfa hechicera, que es un rol intercambiable con una arquera. También tienes conceptos como el rey demonio, el señor oscuro y armas legendarias para enfrentar calamidades. Y esta historia aprovecha cada oportunidad para subvertir el estándar con gran efecto. Tienes a un sacerdote corrupto, a un guerrero cobardica, a un héroe falso y a Frieren que es Frieren. Sabemos que Himmel es el héroe de este mundo, el portador de la espada legendaria, y su grupo derrotó con ella al rey demonio, pero en uno de los capítulos nos es revelado algo de vital importancia. Frieren, en su viaje de remembranza junto a Fern, pasa por la aldea donde se dice estaba el pedestal en el que reposaba la espada legendaria esperando a un héroe digno, alguien como Himmel, para que la extrajera de su lugar de descanso y derrotara al mal que amenazaba al mundo. Pero la espada sigue ahí. Esto no tiene ningún sentido. La espada es para el héroe que salva el mundo. Debería de estar con Himmel, al que siempre lo hemos visto empuñarla, hasta que descubrimos que la espada que siempre lleva consigo es una réplica, una falsificación. Este hombre fracasó en extraer la espada de la piedra y aún así siguió hacia adelante y derrotó al rey demonio, demostrando que puede que no fuera el héroe de la espada, pero era el héroe que el mundo necesitaba. Esta subversión de las expectativas tiene dos efectos. Primero, nos hace apreciar mucho más la figura de Himmel, quien ha demostrado ser el mejor personaje de la serie, a pesar de literalmente morir de viejo en el primer capítulo. El segundo efecto es que nos hace reconsiderar las condiciones de la espada. Muchos han teorizado de que posiblemente la espada esperase a que Frieren la extrajera de la piedra, pero ese no es el punto de esta historia. Y también se ha sugerido que el rey demonio no fuera la calamidad para esta espada, haciéndonos sentir que el mundo es mucho más grande y la posibilidad de una nueva calamidad en el futuro que requiera de esta espada y un nuevo héroe. La implicación de que Himmel derrotara al rey demonio sin usar la espada legendaria no cambia drásticamente la trama, pero lo que hace es reforzar la figura de este héroe, y por eso es tan efectivo en mi escena favorita del anime.
El mejor ejemplo de cómo subvertir las expectativas es este mismo vídeo. Estoy segura de que cuando hiciste clic no esperabas que tuviera esta voz. También hay que decir que existe hasta un tropo o género dedicado a subvertir las expectativas. Quiero que mires esta imagen. Y te estarás preguntando, pero Albi, ¿por qué me estás enseñando tu colección de damas de la corte? A lo que te responderé que todas tienen en común que pertenecen al tropo de tener una apariencia inocente, pero en realidad tienen 500 años. Antes de que los analfabetos de las redes sociales lo arruinaran para todos nosotros, solo quedándose con lo superficial y haciéndolo raro, este tropo tenía un valor y una función. La apariencia y el cómo está diseñado un personaje nos hablan mucho de cómo es, y también nos genera expectativas. Solemos asociar a los personajes con una complexión grande y fuerte con actos de fuerza bruta, mientras que los más diestros y livianos con actos ágiles. Es nuestra función de reconocer patrones e identificar rasgos. Este tropo juega con nuestra percepción dándonos información conflictiva. Un personaje pequeño, adorable y que actúa de cierta manera no hostil, lo solemos catalogar como inofensivo, casi infantil, puesto que no consideramos a los infantes como una amenaza inmediata. Que la niña del pueblo resulte ser una dragona transformada rompe esta dinámica en pos de un efecto de shock y revelación de que no podemos simplemente juzgar algo con los estándares convencionales. Todo puede ser una amenaza. Incluso en la tercera temporada de JoJo's Bizarre Adventure se nos dejó claro que cualquiera puede ser un usuario de Stan y un subordinado de Dio. Hasta un bebé tiene una de las Stans más peligrosas. Personajes que cumplen este tropo son Shinobu de Monogatari e Ilulu de Kobayashi no Dragon Maid. Superficialmente no hay nada raro con ellas, pero bajo la piel son monstruos capaces de causar gran destrucción o potenciales adversarios. Incluso la rendición de Scylla en Smite es una niña que bajo las faldas guarda las cabezas de perro de su maldición. Abigail Williams de Fate Grand Order es una niña normal y corriente de Salem, pero es en realidad el recipiente para Yog-Sothoth, quien es la puerta y la llave para los dioses exteriores. En la mayoría de los casos, este tropo se usa para causar sorpresa y suspense en la audiencia, pero no es algo exclusivo de Japón y el anime. Sucede todo el tiempo en las obras occidentales también. Stitch es un gran ejemplo de que porque algo luzca inofensivo no tiene por qué serlo, o también tenemos al tiburón de Marvel. A menos que me lo hayan vuelto a cambiar, el lore de los Yordles en League of Legends también es bastante perturbador y una muestra del impacto que puede tener que algo que hayamos determinado como inofensivo de pronto no lo sea y nos haga replantearnos nuestros juicios de valor, como el perro en la película original de La Cosa. Me gustaría continuar aprovechando la oportunidad para hablar de Avatar, la leyenda de Aang, y el cómo tú mismo en una historia puedes crear expectativas para luego romperlas. La premisa es sencilla. Aang es el avatar, el único que puede usar los 4 elementos y por ende está buscando maestros de cada uno de ellos para enseñarle cómo dominarlos. Cada una de las culturas tiene rasgos bastante distintivos entre las diferentes naciones, y cuando llegamos a la nación de la Tierra nos queda claro un par de cosas. Los maestros de la Tierra ponen gran énfasis en el desarrollo físico de su constitución para dominar la Tierra, porque más que manejarla la están forzando a actuar. Por eso hay mucho énfasis en actos como pisotones y puñetazos. Para dominar la Tierra tienes que ser duro como esta. Incluso los que no tienen don innato para la Tierra utilizan artes marciales combinadas con la metalurgia para demostrar que su nación es la más física de los 4 elementos. Los usuarios de la Tierra que nos hemos encontrado hasta el momento son gente fornida, fuerte y en general bastante alta. Incluso el rey de la Tierra es su propia mini subversión, porque lo vemos como este viejo decrépito y loco, pero bajo la túnica resulta tener el físico de Conan. Nuestras expectativas están en que el maestro de la Tierra para Aang ha de ser alguien que represente estos valores, y hasta cierta medida es cierto. Cualquiera con estos requisitos podría enseñar a Aang, pero lo que la serie te trata de enseñar es que el avatar necesita un maestro que comprenda la Tierra de una forma no convencional para la nación. Introducimos a Toph. Toph Beifong es una niña ciega de 12 años que está a 2 pasos de que le dé con una regla por quedarse dormida en mis clases. A simple vista, esta chica no cumple con nuestras expectativas de lo que un maestro de la Tierra debería de ser, pero justamente por esto mismo es la profesora adecuada para el avatar.
Incluso en el episodio donde Aang y compañía visitan un teatro en la Nación del Fuego, el actor de Toph está más en línea de lo que esperaríamos del Maestro de la Tierra, tanto nosotros como la percepción del mundo. Toph va en contra de esto porque en lugar de entrenar su físico y dominar la Tierra como el resto de artistas marciales, al ser ciega se ha visto obligada a usar la Tierra para mitigar su discapacidad. En lugar de interpretar este elemento como una herramienta, un arma o una extensión de sí mismo, la Tierra para Toph es un estilo de vida. Al sentir el contacto de los pies con la Tierra, puede ver todo lo que está conectado a esta. Por esto mismo, por este estilo de control del elemento que ideó, es la maestra perfecta para Aang, porque la Tierra puede ser mucho más. El avatar representa el perfecto equilibrio y armonía entre los 4 elementos, y simplemente ordenar a la Tierra no servirá para esta figura religiosa. Eso es lo que intenta decirnos la serie con esta subversión, que el camino más obvio a veces no es el más adecuado. Me gustaría entonces hablar de por qué una herramienta tan poderosa como esta ha sido empañada en la visión popular. Para los que han vivido bajo una piedra todo este tiempo, el consenso general determina de que los culpables del declive de esta herramienta son Juego de Tronos y la trilogía de secuelas de Star Wars. Y esto es un hecho, por el alcance e impacto que tuvieron. Empezando por Juego de Tronos, es un caso de que el nivel de calidad de la serie fue decayendo gradualmente a medida de que se quedaban sin material que adaptar, porque los últimos libros aún estaban sin publicar, haciendo que D&D, no confundir con D&D, tuvieran que escribir la conclusión a múltiples tramas que se habían desarrollado a lo largo de años enteros de televisión. A pesar de la asesoría de George R.R. Martin, que no me cabe duda de que este era el final que quería para su trama, la ejecución dejó bastante que desear. Tenemos el caso de Jon Snow, quien durante toda la historia nos han estado vendiendo la confrontación final con el Rey de la Noche como el culmen de su trama personal y razón por la que ha vuelto a la vida. Pero por alguna razón, Arya de pronto es un monje de las sombras y es capaz de manifestarse allá donde no haya luz y le roba la baja a Jon. Esta subversión per se no es mala. El problema es la ejecución. Si hubieran hecho algo que fuera más colaborativo, como la muerte del Rey Brujo en El Señor de los Anillos, podría ser hasta poético el cómo esta amenaza ha sido derrotada por el esfuerzo de todos los supervivientes Stark unidos en un mismo combate. Pero lo que más me duele es la inconsistencia. Con Jon Snow tuvimos uno de los momentos más emotivos en los que finalmente aprendemos que jamás fue un bastardo. Y como Targaryen que es, el trono es suyo por derecho. Daenerys y Bran sufren más de lo mismo. Se sienten que sus resoluciones de personajes vienen de la nada o quedan inconclusas. Es probable que de haber tenido más episodios para justificarlo, la gente hubiera aceptado mejor el que Daenerys entrara en modo berserker y aniquilase a un desembarco del rey que ya se había rendido, imitando los actos del rey loco. Y que Bran dijera que no tenía intenciones de ocupar el trono para de pronto decir que estaba todo dentro de su plan, se siente vacío. Como digo, es un problema de ejecución, no de ideas, a diferencia del siguiente caso. Star Wars es especialmente ofensivo, porque podría decir que posee el momento más representativo de la subversión. Estoy hablando del momento más famoso de toda la franquicia, que es la revelación de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Esta escena es lo que asociamos universalmente con el concepto de subvertir las expectativas, porque la ejecución y el desarrollo son espléndidos. Lo que sucedió en las secuelas es el resultado de darles la licencia a gente que no tiene ningún respeto por el material original o sus personajes. Luke Skywalker es probablemente la figura más importante de los hitos y la mitología del universo de Star Wars, el elegido de la fuerza, quien derrotó a Lord Vader y al Emperador, el último Jedi con vida y leyenda viva. Y la única manera que tuvieron las secuelas para realzar la figura de Rey es hacer a todo el mundo alrededor suyo unos incompetentes, incluyendo al propio Luke. Cuando escuchamos que Rey va a visitar a Luke, nuestras expectativas están que se desbordan, de nuestra idea de cómo es Luke y cómo el elegido de la fuerza ha debido de trascender tras décadas de meditación en el universo, solo para encontrarnos a un cambiapieles usando su cadáver como marioneta. Mi opinión es que los guionistas de las secuelas no tenían ninguna manera de contar una historia con el Luke competente de la trilogía original y universo extendido, así que decidieron deshacerse de él y crear a este señor envejecido, cascarrabias e incompetente. Este caso no es salvable,
porque va en contra de personajes ya establecidos a cambio de otorgarnos nada y menos. Cerrando este tema, me gustaría desmentir el hecho de que necesites subvertir tu historia para hacerla interesante. La gente tiende a decir que si tu historia es predecible, resulta aburrida, pero ese tipo de gente no sabe lo que hace a las historias buenas tramas. Lo importante es el viaje, no el destino final. Dragon Ball es un ejemplo de cómo universalmente sabemos de que Goku va a ganar todas y cada una de las batallas, eventualmente, incluso si tiene que fallecer un par de veces para lograrlo, y no por ello es menos entretenido verlo luchar. Es como planear una historia de misterio en múltiples volúmenes, pero que te lo resuelvan en el primer libro y decidas cambiar el final solo para llevar la contraria a la audiencia. No vale la pena. Quiero que consideres los pros y los contras de subvertir las expectativas de tu audiencia, porque a menos que tengas claro lo que quieres hacer, el mero hecho de subvertirlas per se no va a mejorar una historia a la cual no le has puesto esfuerzo o cabeza, y eso se nota. Como toda herramienta, cumple una función, pero depende de ti darle el mejor uso y el más apropiado, y eso queda demostrado en cómo series siguen saliendo con momentos memorables que subvierten nuestras expectativas, y los que lo hacen simplemente para sorprender y llevar la contraria, fracasan y son ridiculizadas. A nadie le gusta invertir múltiples obras con unos personajes solo para que sus tramas queden inconclusas o los cambies por el valor de la sorpresa. Es una forma de garantizar que tu audiencia sienta que ha perdido el tiempo, y una vez pierdas a esa audiencia, no volverán. Con eso dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto y Roger el Zorro, así como mis caballeros cuyos nombres aparecen en pantalla y me permiten seguir trayendo este tipo de contenido. Si tú también quieres ser un caballero y votar por el tema del que hablaré a continuación, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Si no, también puedes recibir mi bendición uniéndote a mi comunidad de Discord. He sido Albi Rodnos, el Hada Cuentacuentos, y me despido.